Nunca fui muy creyente de las historias de terror, ¿sabes? Yo, Marcelo, 35 años, siempre fui un tipo con los pies en la tierra. Trabajaba como contador en una empresa. Llevaba una vida bastante normal. Casado desde hace 10 años con Claudia, padre de Pedro de 8 años. Necesitábamos unas vacaciones, salir de esa loca rutina de la gran ciudad. Fue entonces cuando Claudia tuvo la idea de alquilar una cabaña en Nuevo León, México. Me pareció un poco exótico, pero pensé, ¿por qué no? Necesitábamos una aventura, algo diferente. Poco sabía yo que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegamos a Nuevo León un sábado por la tarde. El lugar era hermoso, ¿sabes? Esas montañas imponentes, el aire puro del bosque. La cabaña estaba algo aislada, lo cual era genial para desconectarnos de todo. Tan pronto como llegamos, Pedro salió corriendo a explorar. Claudia y yo nos quedamos desempacando, organizando todo. Todo iba bien, incluso planeamos hacer una caminata al día siguiente. Pero entonces Pedro volvió corriendo, sin aliento. «¡Papá, mamá, tienen que ver esto!», gritó. Pensamos que era solo el entusiasmo de un niño, pero su expresión era diferente. Seguimos a Pedro hasta un claro no muy lejos de la cabaña. Fue entonces cuando lo vi. Marcas extrañas en los árboles. No era nada que hubiera visto antes. No eran marcas de animales, ni de leñadores. Eran símbolos, ¿sabes? Formas geométricas complejas, profundamente talladas en los troncos. Claudia apretó mi mano. Se podía sentir que estaba tensa. Pedro, que generalmente es súper curioso, estaba callado, pegado a la pierna de su madre. Intenté mantener la calma. Dije que debía ser alguna broma de los lugareños, pero en el fondo sentía que algo andaba mal. Volvimos a la cabaña e intentamos olvidar el asunto. Hicimos una cena agradable, jugamos algunos juegos de mesa, pero todo el tiempo pillaba a Claudia mirando por la ventana, como si estuviera buscando algo afuera. Pedro, que normalmente tarda en dormirse, se quedó dormido rápidamente. La noche estaba demasiado silenciosa. ¿Sabes cuando el silencio es tan profundo que llega a zumbar en el oído? Era así. Intentaba convencerme de que todo estaba bien, que solo estábamos impresionados por estar en un lugar nuevo. Pero entonces vino ese ruido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado afuera. Claudia agarró mi brazo con tanta fuerza que llegó a doler. «Marcelo, ¿oíste eso?», susurró. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. El sonido parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Me levanté lentamente y fui hacia la ventana. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Abrí una rendija de la cortina y miré afuera. Al principio, no vi nada más que la oscuridad del bosque. Pero entonces, mis ojos se ajustaron y lo vi. Los árboles más cercanos a la cabaña tenían marcas nuevas. Pasé la noche en vela, sentado en una silla frente a la puerta, con un bate de béisbol que había encontrado en un armario. Claudia se quedó en la habitación con Pedro. De vez en cuando oía ese sonido de arrastre afuera, pero no tenía el valor de mirar de nuevo. Cuando finalmente salió el sol, me forcé a salir. Las marcas se habían multiplicado. Ahora, prácticamente todos los árboles alrededor de la cabaña estaban cubiertos con esos extraños símbolos. Y lo peor, parecían formar un círculo alrededor de nuestra cabaña. No necesité decirle nada a Claudia. Tan pronto como vio mi cara, empezó a hacer las maletas. Pedro aún estaba dormido. Decidimos no contarle nada para no asustarlo. En menos de una hora,
Estábamos en el coche, conduciendo de vuelta a la civilización. Yo conducía rápido, quizás demasiado rápido, pero solo quería salir de allí. Fue cuando Claudia gritó: «¡Marcelo, mira!». En el retrovisor lo vi. Los árboles al borde de la carretera. Todos ellos cubiertos con las mismas marcas. Era como si nos hubieran seguido. Llegamos a la ciudad más cercana y fuimos directamente a la comisaría. El policía escuchó nuestra historia con una expresión extraña en el rostro. Cuando terminé de contar, suspiró profundamente y dijo: «Ustedes no son los primeros. Aparentemente, en los últimos meses, varias familias habían reportado experiencias similares en esa región. Nadie sabía explicar qué eran esas marcas o quién las hacía. El policía nos aconsejó volver a casa y olvidar el asunto. Pero, ¿cómo podríamos olvidarlo?». Los días siguientes a nuestro regreso fueron un torbellino de emociones. Intentábamos volver a nuestra rutina normal, pero era como si una sombra nos siguiera constantemente. En el trabajo me costaba concentrarme. Cada vez que miraba por la ventana de mi oficina, esperaba ver esas marcas en los árboles de la calle. Claudia tampoco lo estaba llevando bien. La pillaba a menudo mirando fijamente las paredes, como si esperara que aparecieran símbolos en ellas de repente. Y Pedro, nuestro pequeño, aunque no le habíamos contado nada, parecía sentir nuestra inquietud. Una noche, cerca de una semana después de nuestro regreso, estaba sentado en el sofá viendo la televisión cuando escuché un grito ahogado desde la cocina. Corrí y encontré a Claudia paralizada frente a la ventana. «Marcelo», susurró, «mira el árbol del patio». Mi corazón se detuvo por un momento. Lentamente, me acerqué a la ventana y miré hacia el viejo roble que habíamos plantado cuando nos mudamos. Allí, apenas visible bajo la tenue luz del farol de la calle, había una marca. Era el mismo símbolo que habíamos visto en Nuevo León. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No dormimos esa noche. Nos quedamos sentados en la sala, las luces encendidas, hablando en susurros para no despertar a Pedro. ¿Cómo era posible? ¿Nos estaban siguiendo? ¿O nos estábamos volviendo locos? Claudia sugirió llamar a la policía, pero ¿qué les diríamos? Disculpen, hay símbolos extraños apareciendo en nuestros árboles. Sonaba ridículo incluso en mi cabeza. Decidimos esperar, ver si sucedía algo más. Tal vez, pensamos, solo era nuestra imaginación jugándonos una mala pasada, pero las cosas solo empeoraron. Cada mañana aparecía una nueva marca en el árbol del patio. Y no solo eso, empezamos a notar cosas extrañas dentro de la casa, objetos que cambiaban de lugar durante la noche, sonidos inexplicables, como susurros lejanos que parecían venir de las paredes. Una noche, Pedro vino corriendo a nuestra habitación, temblando de miedo. Dijo que había visto una sombra en su cuarto, una sombra que se movía sola. Intentamos calmarlo, decirle que solo era un mal sueño, pero la verdad es que nosotros estábamos tan asustados como él. Decidimos buscar ayuda. Primero fuimos con un psicólogo, pensando que tal vez todo era resultado del estrés por lo que habíamos vivido en Nuevo León. Pero las sesiones no ayudaron mucho. El psicólogo parecía escéptico, sugiriendo que tal vez estábamos exagerando eventos normales debido a nuestra ansiedad. Luego probamos con un médium, aunque nunca había creído en esas cosas. La mujer vino a nuestra casa, y en el momento en que cruzó la puerta, su rostro palideció. Nos dijo que había una presencia muy fuerte,
algo que nunca había sentido antes. Pero cuando le pedimos que nos ayudara, simplemente se disculpó y se fue, diciendo que era demasiado peligroso. Las semanas se convirtieron en meses y nuestra vida se había transformado en una pesadilla constante. Claudia había dejado su trabajo, incapaz de concentrarse. Yo apenas podía funcionar en el mío. Pedro se negaba a dormir solo en su habitación. Consideramos mudarnos, pero ¿a dónde? ¿Y si lo que fuera que nos estaba siguiendo simplemente nos encontraba de nuevo? Una noche, después de otro día agotador, estaba sentado en el estudio tratando de distraerme con un libro cuando noté algo en la pared. Al principio pensé que era un juego de sombras, pero cuando me acerqué, mi sangre se heló. Allí, tallado en la pared como si hubiera estado siempre, estaba uno de los símbolos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Llamé a Claudia y, juntos, tomamos una decisión. No podíamos seguir así. Al día siguiente, empacamos lo esencial y nos fuimos. No le dijimos a nadie a dónde íbamos, ni siquiera a nuestras familias. Simplemente nos subimos al coche y empezamos a conducir. No teníamos un destino en mente. Solo queríamos alejarnos lo más posible. Mientras salíamos de la ciudad, miré por el espejo retrovisor. Por un momento, creí ver una figura oscura de pie en medio de la calle, observándonos. Pero cuando parpadeé, ya no estaba allí. Han pasado varios meses desde entonces. Nos hemos estado moviendo de un lugar a otro, nunca quedándonos demasiado tiempo en un mismo sitio. A veces pasamos semanas sin incidentes y empezamos a pensar que tal vez lo hemos dejado atrás. Pero luego, de repente, aparece una marca en un árbol cercano o escuchamos ese familiar sonido de arrastre en la noche y sabemos que tenemos que movernos de nuevo. No sé si alguna vez nos libraremos de esto, sea lo que sea. Pero sé una cosa, nunca volveré a subestimar el poder de lo desconocido, porque hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, cosas que una vez que te tocan, nunca te dejan ir completamente. Después de aquella extraña noche en la carretera, las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Ana y yo por fin pudimos ahorrar algo de dinero y comprar nuestra propia casa. Era un sueño antiguo, ¿sabes? Dejar de alquilar, tener nuestro propio rincón. La casa no era ningún palacio, pero para nosotros era perfecta. 2 habitaciones, una sala pequeña pero acogedora e incluso un pequeño patio trasero. La mudanza fue una locura. Empaquetar todo, cargar muebles, organizar las cosas en el nuevo espacio. Ana estaba radiante, decorando cada habitación con todo el cariño del mundo. Me sorprendía a mí mismo sonriendo solo, viéndola tan feliz. Pensé que finalmente las cosas iban a mejorar para nosotros, ¿sabes? Que esa mala sensación que tenía desde el viaje a Saltillo iba a pasar. En las primeras semanas, todo parecía perfecto. Hicimos una pequeña barbacoa de inauguración, invitamos a amigos y familia. Fue una gran fiesta. Recuerdo mirar al cielo esa noche, agradeciendo por todo lo que habíamos logrado. Pero, ¿sabes ese dicho que dice que la felicidad dura poco? Pues sí. No tardamos mucho en descubrir que algo andaba mal con la casa. Empezó con cosas pequeñas, ¿sabes? Ruidos extraños durante la noche, como si alguien estuviera caminando por la casa. Al principio, pensamos que era cosa de nuestra imaginación, o tal vez algún animal en el techo. Pero luego las cosas empezaron a desaparecer. Primero,
unas monedas que dejaba en la mesita de la sala. Después, una pulsera de Ana. Buscábamos por todas partes y no las encontrábamos. Y estaban los olores. De repente, sentíamos un fuerte olor a flores, aunque no hubiera ninguna flor cerca. Otras veces, era un olor a podrido, que aparecía y desaparecía de la nada. Ana empezó a asustarse, pero yo intentaba mantener la calma. Le decía que eran cosas de la casa nueva, que pronto pasaría. Pero en el fondo, yo también tenía miedo. Una noche, me desperté de repente. Había oído un ruido en la cocina, como si alguien hubiera tirado algo. Me levanté para ver qué era, tratando de no despertar a Ana. Cuando llegué allí, todos los armarios estaban abiertos. Todos. Y en medio del suelo había un dibujo hecho con sal. Parecía un símbolo, algo que nunca había visto antes. En ese momento, sentí un escalofrío en la espalda. Ya no se podía negar que algo andaba mal. Limpié todo antes de que Ana se despertara. No quería asustarla aún más. Pero esa imagen quedó grabada en mi mente. ¿Qué nos estaba pasando? ¿Qué pasaba con nuestra casa? No lo sabía, pero estaba seguro de que lo iba a descubrir. Al día siguiente, decidí hablar con los vecinos. Quería saber si ellos también tenían problemas similares, si era algo común en el barrio. Fue entonces cuando conocí a Sofía, nuestra vecina de al lado. Parecía saber algo, pero no quiso hablar mucho. Solo dijo que debíamos tener cuidado, que no todo es lo que parece ser. Y fue en esa conversación que mencionó por primera vez el nombre de Lucía. La vida en la casa nueva seguía su curso, a pesar de los extraños acontecimientos. Pero había algo que no salía de la cabeza de Ana. Ella quería mucho tener un hijo. Ya llevábamos un tiempo intentándolo, ¿sabes? Pero nada sucedía. Al principio lo tomamos con calma. Decíamos que era el estrés, el trabajo, esas cosas. Pero conforme pasaban los meses, la preocupación solo aumentaba. Ana empezó a obsesionarse con la idea. Compraba pruebas de embarazo cada semana, marcaba los días fértiles en el calendario, cambió su alimentación. Yo intentaba apoyarla como podía, pero confieso que a veces se volvía difícil. La presión era grande, ¿sabes? Cada vez que la prueba daba negativo, era un golpe duro. Veía la tristeza en sus ojos y me sentía impotente. Decidimos buscar un médico. Nos hicimos un montón de exámenes. Gastamos mucho dinero. El doctor dijo que todo estaba normal con nosotros, que era solo cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasaba y nada sucedía. Ana empezó a deprimirse. Ya no sonreía como antes. Pasaba horas mirando a la nada. Me encontraba pensando si mudarnos a la casa nueva había sido una buena idea. Fue en esa época que los eventos extraños en la casa empeoraron. Los ruidos se volvieron más frecuentes. Las cosas desaparecían con más regularidad. Una noche, nos despertamos con un llanto de bebé que venía de la habitación vacía. Corrí hacia allá, pensando que me estaba volviendo loco. Cuando abrí la puerta, el llanto se detuvo. No había nada allí. Solo la habitación vacía que habíamos preparado para el bebé que no llegaba. Ana quedó destrozada después de ese episodio. Juraba que había oído el llanto, que era real. Yo ya no sabía qué pensar. ¿Será que su obsesión por tener un hijo nos estaba afectando de esa manera? ¿O será que estaba pasando algo más, algo que no podíamos explicar? Me sentía perdido, sin saber cómo ayudar a mi esposa. Fue en esa época que Sofía, nuestra vecina, empezó a aparecer más. Venía a tomar café, a conversar con Ana. Al principio me pareció bien. Ana necesitaba compañía.
alguien con quien hablar además de mí. Pero había algo en Sofía que me molestaba. La forma en que nos miraba, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Un día, volviendo del trabajo más temprano, escuché parte de su conversación. Sofía estaba hablando sobre una amiga suya, Lucía, que era una especie de curandera. Decía que había ayudado a muchas parejas a tener hijos. Cuando entré, las dos se quedaron en silencio de repente. Ana me miró con un brillo en los ojos que no veía hace mucho tiempo. Esa noche, Ana me contó sobre Lucía. Me pidió que lo intentáramos. Dijo que no costaba nada. Yo dudé. Toda esa historia de curandera no me convencía, pero ver la esperanza en el rostro de Ana, no tuve el coraje de decir que no. Poco sabía yo que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre, y no de la manera que esperábamos. Después de aquella conversación sobre Lucía, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Ana comenzó a encontrarse más con Sofía, casi todos los días. Al principio no me importó mucho. Incluso pensé que era bueno que tuviera una amiga para conversar, ¿sabes? Pero pronto comencé a notar cambios en su comportamiento. Un día llegué a casa y encontré a Ana arreglando un altar en la esquina de la sala. Había velas, flores, unas figuras que nunca había visto antes. Cuando le pregunté qué era todo eso, ella evadió la pregunta. Dijo que era solo decoración. Pero yo conocía a mi esposa. Sabía que había algo más allí. Sofía empezó a aparecer en casa sin avisar. A veces, yo llegaba del trabajo y allí estaba ella, sentada en la sala con Ana, las dos cuchicheando. Cuando yo entraba, cambiaban de tema de inmediato. Eso empezó a molestarme. ¿De qué tanto hablaban que yo no podía saber? Una noche, me desperté con un ruido extraño que venía de la cocina. Cuando fui a ver qué era, encontré a Ana y Sofía allí, en la oscuridad. Estaban haciendo algún tipo de ritual con hierbas y velas. Me quedé parado en la puerta, sin saber qué hacer. Ana me vio y se puso pálida. Sofía, por otro lado, sonrió como si no fuera nada del otro mundo. Al día siguiente, intenté hablar con Ana sobre lo que había visto. Ella lloró. Dijo que estaba desesperada por tener un hijo, que Sofía le estaba enseñando unos remeditos para ayudar. Quise enojarme, pero verla tan frágil, solo pude abrazarla y prometerle que lo lograríamos, de una manera u otra. Pero las cosas solo empeoraron después de eso. Ana empezó a salir de casa sin avisarme. Volvía tarde en la noche. El olor a hierbas extrañas se extendió por la casa. ¿Y los eventos inexplicables? Estos se volvieron aún más intensos. Los objetos se movían solos. Aparecían sombras en las paredes. Ya no sabía qué era real y qué era mi imaginación. Fue en una de esas noches que Sofía apareció con Lucía. Lo recuerdo como si fuera hoy. Acababa de llegar del trabajo, exhausto. Las tres estaban en la sala, esperándome. Ana parecía nerviosa. Sofía tenía esa sonrisa enigmática de siempre. Y Lucía, bueno, Lucía era algo aparte. Era una mujer bajita, de cabello gris y ojos tan oscuros que parecían agujeros negros. Cuando me miró, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Sonrió, mostrando dientes amarillentos, y dijo: «Así que este es Miguel. Por fin nos conocemos». En ese momento lo supe. Supe que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Aquella noche en que Lucía apareció en nuestra casa fue el principio del fin.
Podía sentirlo en el aire, ¿sabes? Era como si una nube oscura se hubiera instalado sobre nosotros. Ana parecía hipnotizada por Lucía. Bebía cada palabra que ella decía. ¿Y Sofía? Bueno, Sofía se quedaba allí, sonriendo de lado, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Lucía empezó a venir con más frecuencia. Siempre llegaba con un bolso lleno de hierbas, velas y otros objetos extraños. Se encerraban en la habitación que sería del bebé, y yo podía oír murmullos y cánticos que venían de allí. Cuando le preguntaba a Ana qué estaba pasando, ella solo decía que eran tratamientos para ayudar en el embarazo. Una noche, no aguanté más. Entré en la habitación sin llamar y lo que vi me dejó helado. Ana estaba acostada en el suelo, rodeada de velas. Lucía estaba arrodillada a su lado, pasando algún tipo de aceite en su vientre y murmurando palabras que yo no entendía. El olor a incienso era tan fuerte que me dio náuseas. Intenté intervenir, pero Ana me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de miedo y algo más, algo que no podía identificar. Me pidió que saliera. Dijo que era importante, que yo no entendía. Salí de la habitación sintiéndome un extraño en mi propia casa. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Ana cambió completamente. Ya no era la mujer dulce y cariñosa con la que me había casado. Estaba distante, a veces agresiva. Pasaba horas encerrada en la habitación, haciendo quién sabe qué. Y lo peor, empezó a tener síntomas de embarazo. Debería estar feliz, ¿no? Al fin y al cabo, era lo que tanto queríamos, pero algo no estaba bien. Los médicos no podían detectar al bebé en los exámenes. Decían que era muy pronto. Pero Ana juraba que podía sentir al niño creciendo dentro de ella. Hablaba con su vientre, cantaba canciones de cuna. Era aterrador. Lucía aparecía casi todos los días ahora, siempre con esa sonrisa siniestra en los labios. Me miraba como si supiera algo que yo no sabía, como si se estuviera divirtiendo con todo aquello. Una vez la confronté. Le pregunté qué estaba haciendo con mi esposa. Ella solo se rió y dijo: «Le estoy dando lo que más desea, lo que tú no pudiste darle». Fue la gota que colmó el vaso. Esa noche esperé a que Ana se durmiera y fui a revisar la habitación del bebé. Lo que encontré me dejó horrorizado. Había símbolos extraños dibujados en las paredes, escondidos detrás de los muebles. Encontré frascos con líquidos oscuros, huesos de animales y un libro lleno de rituales que me dio escalofríos solo de mirarlo. ¿Qué diablos estaba pasando en mi casa? Después de aquella noche en que registré la habitación, ya no pude dormir bien. Cada ruido, cada sombra en la pared me ponía en alerta. Pero lo peor de todo era la forma en que Lucía empezó a tratarme. Era como si supiera que yo había descubierto algo. Siempre que Lucía venía a nuestra casa, se empeñaba en estar cerca de mí. A veces, aparecía de repente cuando yo estaba solo en la cocina o en el patio. Su mirada era como si pudiera ver a través de mí, ¿sabes? Como si conociera todos mis miedos, todas mis debilidades. Una vez estaba arreglando unas cosas en el sótano cuando oí pasos detrás de mí. Era Lucía. Sonrió de esa manera siniestra y dijo: «Miguel, Miguel, no deberías meterte donde no te llaman». Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Cómo sabía que había tocado sus cosas? Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando empecé a tener pesadillas. Soñaba con Lucía,
con rituales macabros, con un bebé que lloraba, pero no podía alcanzarlo. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. Ana no parecía notar nada de esto. Estaba cada vez más distante, como si viviera en otro mundo. Un día, llegué a casa más temprano del trabajo y encontré a Lucía sola en la sala. Estaba sentada en mi sillón, esperándome. Cuando pregunté dónde estaba Ana, solo se encogió de hombros y dijo: «Ana no necesita estar aquí para lo que tenemos que hablar, Miguel». En ese momento, sentí que mi sangre se helaba. Lucía se levantó y vino hacia mí. Puso su mano en mi pecho y susurró: «Sabes que no puedes impedir lo que está pasando, Paz, ¿verdad? Es más grande que tú, más grande que todos nosotros». Quería gritar, quería empujarla, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando oí la voz de Ana viniendo de la habitación. Gritaba de dolor. Corrí hacia allá, dejando a Lucía atrás. Cuando entré en la habitación, Ana estaba acostada en la cama, agarrándose el vientre. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Miguel, el bebé está viniendo». Me quedé paralizado. ¿Cómo que el bebé estaba viniendo? Los médicos ni siquiera habían podido detectar el embarazo aún. Pero antes de que pudiera hacer algo, Lucía apareció detrás de mí. Puso su mano en mi hombro y dijo con una voz que no parecía humana: «Ha llegado la hora, Miguel. ¿Estás listo para conocer a tu hijo?» Después de aquella noche terrible, las cosas en nuestra casa se volvieron aún más extrañas. Era como si la presencia de Lucía hubiera abierto algún tipo de portal a algo que yo no podía entender. Los eventos inexplicables comenzaron a ocurrir con más frecuencia e intensidad. Una mañana, me desperté y encontré todas las puertas de la casa abiertas. Todas ellas. Incluso las que estaba seguro de haber cerrado con llave la noche anterior. Lo más aterrador, no había señales de forzamiento. Era como si alguien o algo simplemente hubiera pasado a través de ellas. Los objetos comenzaron a moverse solos. Al principio eran cosas pequeñas. Un vaso que se deslizaba en la mesa. Una silla que se arrastraba unos centímetros. Pero pronto se volvió más intenso. Una vez, vi un cuadro pesado desprenderse de la pared y flotar en el aire por unos segundos antes de caer. Ana parecía ni siquiera notar estas cosas. Ella seguía obsesionada con el embarazo que los médicos no podían confirmar. El olor de la casa también cambió. A veces, era un perfume dulce y nauseabundo, como si 1000 flores hubieran florecido de repente. Otras veces, era un olor pútrido, de cosas en descomposición. Lo peor es que estos olores aparecían y desaparecían de la nada, sin ninguna explicación lógica. Una noche, me desperté con el sonido de risas infantiles provenientes de la habitación que sería del bebé. Me quedé helado. No teníamos hijos y no había niños en nuestra casa. Cuando abrí la puerta de la habitación, las risas se detuvieron abruptamente. La habitación estaba vacía, pero todos los juguetes que Ana había comprado estaban esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera jugado con ellos. Las sombras en las paredes cobraron vida propia. A veces, por el rabillo del ojo, veía formas moviéndose, bailando en las paredes. Cuando miraba directamente, desaparecían. Pero yo sabía que estaban allí, observándome, esperando. El punto culminante fue cuando los espejos comenzaron a mostrar cosas que no estaban allí. Una tarde, pasé frente al espejo del pasillo y vi, por un instante, el reflejo de una mujer que no era Ana. Me sonrió.
una sonrisa llena de dientes afilados. Cuando miré de nuevo, era solo mi propio reflejo asustado el que me devolvía la mirada. Intenté hablar con Ana sobre todo esto, pero ella me miraba como si estuviera loco. Son solo las hormonas del embarazo afectándote, decía. Pero yo sabía que no era eso. Algo estaba muy mal en nuestra casa, y estaba seguro de que Lucía estaba detrás de todo. Solo que no sabía cómo probarlo o cómo detener lo que fuera que estuviera sucediendo. Con toda esa locura sucediendo, apenas había notado que nuestro dinero estaba desapareciendo. No era mucho a la vez, ¿sabes? Unos billetes aquí, unas monedas allá. Al principio pensé que era solo mi distracción, pero cuando me di cuenta, una buena parte de nuestros ahorros se había esfumado. Confronté a Ana sobre esto, claro. Juró por todo lo sagrado que no sabía nada. Pero yo veía la forma en que desviaba la mirada, cómo sus manos temblaban ligeramente. ¿Estaría usando el dinero para pagar a Lucía? ¿O sería para comprar ingredientes para esos rituales? No sabía qué pensar. Un día, haciendo limpieza debajo de nuestra cama, encontré una cajita de madera que nunca había visto antes. La abrí, curioso, y casi me caí de espaldas con lo que vi. Dentro había un montón de cosas extrañas. Un huesito que parecía ser de animal, unas piedritas de colores, un puñado de cabello, que recé para que no fuera humano. Y, lo peor de todo, una foto mía toda garabateada con símbolos que no reconocía. Aquello fue demasiado para mí. Agarré la caja y fui a pedirle explicaciones a Ana. Estaba en la cocina, preparando un té con unas hierbas que Lucía había traído. Cuando me vio con la caja en la mano, el vaso que sostenía cayó al suelo, haciéndose añicos. «¿Qué es esto, Ana?», pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Qué está pasando en nuestra casa?». Ella empezó a llorar, diciendo que era todo por el bien del bebé, que yo no entendía, que Lucía había garantizado que esto ayudaría en el embarazo. No sabía si enojarme o sentir lástima. Después de eso, empecé a buscar por toda la casa, y lo que encontré me dejó aún más aterrorizado. Había símbolos dibujados debajo de las alfombras, saquitos con hierbas escondidos en los armarios, e incluso una especie de altar en miniatura escondido en el fondo del ropero. Lo peor fue cuando encontré un cuadernito escondido en el cajón de calcetines de Ana. Estaba lleno de anotaciones sobre los rituales, lista de ingredientes e instrucciones detalladas de Lucía. Incluso tenía un calendario marcando las fases de la luna y los mejores días para hacer ciertos trabajos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en cómo mi vida se había puesto patas arriba. ¿Cómo podía salvar a mi esposa de toda esta locura? ¿Y si ese bebé del que tanto hablaba fuera algo no natural? Sabía que necesitaba hacer algo, y rápido. ¿Pero qué? Contra algo que ni siquiera entendía bien. ¿Cómo podía luchar? Con el paso de los días, empecé a notar que la salud de Ana estaba empeorando rápidamente. No era solo el embarazo que nadie podía explicar. Era algo más, algo que parecía estar consumiéndola por dentro. Su rostro, antes tan lleno de vida, ahora estaba pálido y demacrado. Profundas ojeras marcaban sus ojos, que parecían haber perdido el brillo. Ana apenas comía. Todo lo que ingería eran esos tés extraños que Lucía traía. El olor era tan fuerte que impregnaba toda la casa. Una mezcla de hierbas que no reconocía, con un aroma que me daba náuseas solo de sentirlo. Pero Ana lo bebía como si fuera agua,
diciendo que era por el bien del bebé. Las noches eran las peores. Ana tenía pesadillas terribles. Gritaba y se agitaba en la cama, murmurando palabras que yo no entendía. A veces hablaba en lenguas que nunca había oído antes. Cuando intentaba despertarla, me miraba con ojos vidriosos, como si no me reconociera. Un día llegué a casa del trabajo y encontré a Ana desmayada en el suelo de la cocina. Entré en pánico. Llamé a una ambulancia y la llevaron de urgencia al hospital. Los médicos quedaron perplejos. Todos los exámenes daban resultados extraños, incomprensibles, y por supuesto, no había señal alguna de embarazo. Mientras Ana estaba internada, Lucía apareció en el hospital. Entró en la habitación como si fuera de la familia, ignorando completamente mi presencia. Vi cuando puso algo debajo de la almohada de Ana. Parecía una bolsita de tela. Cuando fui a confrontarla, solo sonrió esa sonrisa siniestra y dijo: «Es mejor que no interfieras, Miguel. Algunas cosas son más grandes que nosotros». Ana estuvo una semana en el hospital, pero los médicos no pudieron diagnosticar nada. Dijeron que estaba anémica, deshidratada, con los electrolitos todos desregulados, pero no había explicación para su estado general. Cuando volvimos a casa, Ana parecía estar un poco mejor, pero yo sabía que era temporal. Fue en esa época que empecé a notar marcas en su cuerpo, pequeños cortes, moretones en lugares extraños. Cuando le preguntaba, Ana cambiaba de tema. Decía que se había lastimado sin querer, que era normal en el embarazo. Pero yo sabía que aquello no era normal. Nada de aquello era normal. Una noche, me desperté con el sonido de Ana vomitando en el baño. Corrí para ayudarla y casi me desmayó con lo que vi. No era bilis o restos de comida lo que salía de ella. Era algo oscuro, viscoso, que se movía como si tuviera vida propia. Ana me miró, los ojos llenos de lágrimas y terror, y susurró: «Miguel, ¿qué me está pasando?». En ese momento, supe que necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Antes de que fuera demasiado tarde, después de aquella noche terrible en el baño, sabía que no podía quedarme quieto más tiempo. Tenía que confrontar a Sofía y Lucía, descubrir qué demonios le estaban haciendo a mi esposa. A la mañana siguiente, dejé a Ana descansando y fui a golpear la puerta de Sofía. Cuando abrió, su sonrisa habitual desapareció al ver mi expresión. «Miguel, ¿qué?». No la dejé terminar. Empujé la puerta y entré, mi sangre hirviendo. «¿Dónde está Lucía?», exigí saber. Sofía intentó mantener la calma, pero vi el miedo en sus ojos. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz tembló. En ese momento, oí un ruido que venía del fondo de la casa. Seguí el sonido, ignorando las protestas de Sofía. Allí estaba Lucía, en medio de una habitación llena de velas y símbolos extraños dibujados en el suelo. No pareció sorprendida de verme. De hecho, sonrió como si me estuviera esperando. «¿Finalmente decidiste unirte a nosotros, Miguel?», preguntó, su voz extrañamente calmada. Yo estaba furioso. «¿Qué mierda le están haciendo a Ana? ¡Se está muriendo!», grité. Lucía solo sacudió la cabeza, como si yo fuera un niño que no entendiera nada. «No se está muriendo, Miguel. Se está transformando», dijo. «Lo que crece dentro de ella es algo especial, algo poderoso, algo que va a cambiar el mundo». No podía creer lo que estaba oyendo. Era pura locura. «Están locas», dije. «Voy a llamar a la policía.
Antes de que pudiera terminar, sentí un dolor agudo en la nuca. Me giré y vi a Sofía sosteniendo un objeto pesado. El mundo empezó a girar y luego oscuridad. Cuando desperté, estaba atado a una silla en medio de aquella extraña habitación. Lucía y Sofía estaban allí, murmurando palabras que no entendía. Y para mi horror, Ana también estaba allí. Parecía en trance, sus ojos vidriosos y vacíos. «¡Ana!», grité. «¡Ana, escúchame! Tenemos que salir de aquí». Pero ni siquiera parpadeó. Lucía se acercó a mí, esa sonrisa siniestra aún en su rostro. «Ella no puede oírte, Miguel, ya no. Ahora pertenece a algo más grande». Me debatía, intentaba soltarme, pero era inútil. Lucía continuó. «Tienes dos opciones, Miguel. Puedes unirte a nosotros, aceptar lo que está por venir, o puedes intentar luchar y perderlo todo». Hizo una pausa, sus ojos brillando de una manera no natural. ¿Qué va a hacer? En ese momento, mirando el rostro vacío de Ana, las sonrisas maníacas de Lucía y Sofía, supe que estaba ante algo mucho más allá de mi comprensión, algo terrible y antiguo. Y por primera vez en mi vida, realmente sentí miedo de lo desconocido. Después de aquel terrible enfrentamiento con Lucía y Sofía, las cosas en nuestra casa empeoraron de una manera que ni siquiera imaginaba posible. Era como si ese enfrentamiento hubiera abierto las puertas a algo aún más siniestro y poderoso. Las paredes empezaron a sangrar. No era una alucinación, lo juro. Gotas rojas y viscosas escurrían lentamente, formando patrones extraños que parecían moverse cuando no los miraba directamente. El olor metálico lo impregnaba todo, dejándome constantemente nauseabundo. Los espejos se convirtieron en portales a otro lugar. A veces, cuando pasaba frente a ellos, veía reflejos que no eran míos, rostros distorsionados, criaturas que no podía describir. Una vez, juré haber visto a Ana del otro lado, gritando por ayuda, pero cuando intenté tocarla, el vidrio se hizo añicos, cortando mi mano. Por la noche, las sombras cobraban vida. Se movían por las paredes, por el techo, a veces tomando formas casi humanas. Podía oír susurros provenientes de ellas, palabras en lenguas que no conocía. Ana parecía no notar nada de esto. Vagaba por la casa como un fantasma, sus ojos vacíos, murmurando a su vientre que crecía de forma anormal. Los objetos empezaron a moverse solos con más violencia. Ya no eran solo vasos deslizándose en la mesa. Ahora, muebles pesados eran arrojados contra las paredes. Cuadros volaban por el aire como si fueran proyectiles. Una vez, me desperté en medio de la noche con todos los muebles de la habitación flotando sobre mí. El tiempo dentro de la casa parecía distorsionado. A veces, entraba en una habitación y, cuando salía, habían pasado horas. Otras veces, el sol salía y se ponía en cuestión de minutos. Ya no sabía si era de día o de noche, si estaba despierto o soñando. La presencia de Lucía se volvió constante, incluso cuando no estaba físicamente allí. Podía sentir su mirada, oír su risa haciendo eco por los pasillos. A veces la veía por el rabillo del ojo, pero cuando me giraba, desaparecía como humo. Lo peor de todo eran los sonidos. Gritos agónicos venían de las paredes, llantos de bebés resonaban por la casa vacía, y una vez juré haber oído mi propio nombre siendo llamado por una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Estaba perdiendo la noción de la realidad. Ya no sabía qué era real y qué era alucinación. Todo lo que sabía era que necesitaba salvar a Ana.
Necesitaba sacarla de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo podía luchar contra algo que ni siquiera comprendía? Sabía que había llegado a mi límite. No podía quedarme quieto más tiempo, viendo a Ana languidecer y nuestra casa convertirse en una pesadilla viviente. Tenía que actuar, y rápido. En una noche particularmente caótica, cuando los gritos de las paredes parecían más fuertes y las sombras más densas, tomé mi decisión. Esperé a que Ana se durmiera, o mejor dicho, cayera en ese estado de trance que ella llamaba sueño. Silenciosamente, empecé a juntar algo de ropa, documentos importantes y el poco dinero que aún nos quedaba. Mi plan era simple: huir. Llevar a Ana lejos de esa casa, de esa ciudad, de Lucía y Sofía. Tal vez, si nos alejábamos lo suficiente, podríamos romper cualquiera que fuese esta maldición. Estaba casi terminando de arreglar nuestra pequeña maleta cuando oí un ruido que venía de la habitación. Corrí hacia allí y lo que vi me heló la sangre. Ana estaba de pie, en medio de la habitación, su cuerpo contorsionado en un ángulo imposible. Sus ojos, completamente negros, estaban fijos en mí. ¡Ana!, llamé, mi voz temblando. Ella no respondió. En cambio, abrió la boca y salió un sonido inhumano, un grito que parecía venir de 1000 gargantas al mismo tiempo. Las paredes empezaron a temblar. Objetos volaban por la habitación. Sabía que tenía que actuar rápido. Ignorando el miedo que me paralizaba, corrí hacia ella y la agarré. Su cuerpo estaba helado, rígido como una estatua. «Ana, por favor, soy yo, Miguel. Tenemos que salir de aquí», grité, intentando hacerla volver en sí. Por un momento, vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Fue suficiente. Aprovechando ese breve momento de lucidez, tomé a Ana en brazos y corrí fuera de la habitación. La casa parecía estar viva, intentando impedirnos salir. Puertas se cerraban de golpe, el suelo temblaba, oía la risa de Lucía haciendo eco por todos lados. Pero no me detuve. No podía detenerme. Logramos llegar a la puerta principal. Cuando la abrí, vi a Sofía parada del otro lado, una sonrisa siniestra en su rostro. «¿A dónde creen que van?», preguntó, su voz ya no humana. No respondí. Con toda la fuerza que me quedaba, la empujé a un lado y corrí hacia la calle. El aire frío de la noche nos golpeó como una bofetada. Corrí lo máximo que pude, con Ana aún en mis brazos. No miré atrás, aunque oía gritos y sonidos de persecución. Solo me detuve cuando llegamos a una plaza, lo suficientemente lejos de nuestra casa. Jadeando, puse a Ana en el suelo. Parecía estar volviendo en sí, sus ojos recuperando su color normal. «¿Miguel?», murmuró, confundida. «¿Qué? ¿Dónde estamos?». La abracé fuerte, lágrimas corriendo por mi rostro. «Todo está bien ahora, mi amor. Estamos a salvo». Pero mientras abrazaba a Ana, miré por encima de su hombro y mi corazón casi se detuvo. Allá lejos, en dirección a nuestra casa, vi una figura. Era Lucía. Estaba parada, mirándome fijamente. E incluso a la distancia, pude ver su sonrisa. Una sonrisa que decía claramente: «Esto aún no ha terminado». Me llamo Javier Mendoza. Tengo 28 años y trabajo como profesor de historia en la escuela local de Linares, un pequeño municipio en Nuevo León. Crecí en esta región, rodeado de montañas e historias que los mayores contaban alrededor de la fogata. Desde niño,
escuchaba sobre la misteriosa Hacienda de los Gritos, una antigua propiedad abandonada en las afueras de la ciudad. Las leyendas sobre este lugar siempre me fascinaron y, al mismo tiempo, me provocaban escalofríos. Decían que gritos aterradores resonaban por las paredes deterioradas de la hacienda, especialmente en las noches de luna llena. Algunos habitantes juraban haber visto luces extrañas y sombras moviéndose por allí, aun sabiendo que el lugar estaba deshabitado desde hacía décadas. Confieso que siempre tuve una curiosidad mórbida por la hacienda, pero nunca había reunido el valor para explorarla. Las historias que circulaban eran demasiado aterradoras. Personas que desaparecían misteriosamente después de visitar el lugar, animales que se negaban a acercarse a la propiedad, e incluso relatos de apariciones fantasmales. Mi abuela solía advertirme: Javier, nunca te acerques a ese lugar maldito. Las almas en pena que habitan allí no descansan en paz. Yo me reía de estas advertencias, pensando que eran solo supersticiones de gente antigua, pero algo dentro de mí siempre dudaba en desafiar estas creencias. La vida en Linares seguía su ritmo tranquilo, y yo me dedicaba a mis clases y a mis alumnos. En mi tiempo libre, me gustaba investigar sobre la historia local, recopilando relatos y leyendas que pudieran enriquecer mis clases. Fue durante una de estas investigaciones que encontré documentos antiguos que mencionaban la hacienda. Al parecer, el lugar tenía una historia sombría que involucraba conflictos de tierras, muertes misteriosas y rituales oscuros. Cuanto más leía, más crecía mi curiosidad. Comencé a sentir una atracción inexplicable por aquel lugar, como si algo me llamara para descubrir sus secretos. Mi hermana Lucía, 2 años menor que yo, compartía mi fascinación por las historias de terror. Crecimos juntos, asustándonos mutuamente con cuentos de fantasmas y criaturas sobrenaturales. Cuando le comenté sobre mis descubrimientos acerca de la hacienda, sus ojos brillaron de emoción. «Javier, tenemos que ir allí», exclamó, con un entusiasmo que me tomó por sorpresa. Dudé inicialmente, recordando las advertencias de nuestra abuela, pero la idea de una aventura emocionante acabó pesando más. Decidimos que el Día de Muertos sería la ocasión perfecta para nuestra expedición a la hacienda. La fecha, cargada de simbolismo y misticismo, parecía apropiada para explorar un lugar tan envuelto en leyendas macabras. Acordamos mantener nuestros planes en secreto, temiendo que nuestra familia intentara impedírnoslo. A medida que octubre se acercaba, sentía una mezcla de emoción y aprensión creciendo dentro de mí. A veces, me despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien me observaba en las sombras de la habitación. Para hacer la experiencia aún más intensa, invitamos a 3 amigos a unirse a nosotros: Miguel, mi colega de trabajo en la escuela; Alejandra, una enfermera del hospital local; y Carlos, dueño de una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. Todos se entusiasmaron con la idea, aunque pude notar cierto nerviosismo en sus miradas. Acordamos encontrarnos el 2 de noviembre, justo después de las celebraciones del Día de Muertos. El plan era llegar a la hacienda poco antes del atardecer. La víspera de nuestra expedición, tuve un sueño perturbador. Estaba caminando por un pasillo oscuro e interminable, escuchando susurros y gemidos provenientes de todas las direcciones. Al final del pasillo, vi una puerta entreabierta, de donde emanaba una luz roja y pulsante. Cuando extendí la mano para abrirla, escuché un grito ensordecedor y desperté cubierto de sudor frío. Intenté convencerme de que era solo nerviosismo,
pero una sensación de mal presagio se instaló en mi pecho. El día de nuestra visita a la hacienda finalmente llegó. Mientras me preparaba, noté que mis manos temblaban ligeramente. Miré por la ventana y vi nubes oscuras acumulándose en el horizonte, como si el propio cielo quisiera advertirnos. Por un momento pensé en desistir, en escuchar aquella voz interior que gritaba que me quedara en casa. Pero el orgullo y la curiosidad hablaron más fuerte. Poco sabía yo que aquella decisión cambiaría nuestras vidas para siempre, sumergiéndonos en una pesadilla de la que jamás lograríamos escapar completamente. El día que decidimos explorar la hacienda de los gritos quedará grabado en mi memoria para siempre. Recuerdo vívidamente cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando llegamos al camino de tierra que conducía a la propiedad. El aire se volvió más frío y denso a medida que nos acercábamos, como si la naturaleza misma quisiera advertirnos que no éramos bienvenidos. Lucía, sentada a mi lado en el auto, no paraba de hablar emocionada, pero yo sentía un nudo en el estómago que se apretaba con cada metro que avanzábamos. Al llegar frente a la imponente estructura de la hacienda, todos guardamos silencio. La fachada, una vez majestuosa, ahora se alzaba ante nosotros como un gigante decrépito y amenazante. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que nos observaban, juzgando nuestra intrusión. El viento silbaba entre las grietas de las paredes, produciendo un sonido que se asemejaba a gemidos lastimeros. Miguel fue el primero en romper el silencio. «Chicos, ¿están seguros de que quieren hacer esto?». Su voz temblaba ligeramente, reflejando el miedo que todos sentíamos pero nos negábamos a admitir. Alejandra, siempre la más valiente del grupo, tomó la iniciativa y se dirigió hacia la entrada principal. La seguimos en silencio, nuestros pasos crujiendo sobre hojas secas y escombros. La puerta, colgando precariamente de sus goznes oxidados, cedió con un chirrido espeluznante cuando la empujamos. El interior de la hacienda estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por los últimos rayos del sol que se filtraban por las grietas del techo. El olor a humedad y abandono nos golpeó de inmediato, mezclado con algo más, algo que no pude identificar pero que me revolvió el estómago. Avanzamos por el vestíbulo principal, nuestras linternas proyectando sombras danzantes en las paredes desconchadas. Fragmentos de la historia de la hacienda parecían susurrar desde cada rincón. Muebles antiguos cubiertos de polvo, retratos descoloridos cuyos ojos parecían seguirnos, y marcas en las paredes que sugerían una violencia pasada. Carlos, con su conocimiento de antigüedades, murmuraba ocasionalmente sobre el valor de algunas piezas, pero su voz sonaba tensa, como si intentara distraerse del ambiente opresivo que nos rodeaba. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez. Un sonido débil pero inconfundible que provenía de las profundidades de la casa. Parecía el llanto de un niño, pero distorsionado, como si viniera de muy lejos o a través de un velo. Lucía se aferró a mi brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «Javier, ¿oíste eso?», susurró con voz temblorosa. Asentí en silencio, incapaz de encontrar palabras. El sonido se repitió, esta vez más fuerte y claro, seguido de un golpe seco que pareció sacudir los cimientos mismos de la hacienda. Contra todo instinto de supervivencia, decidimos investigar el origen del sonido. Nos adentramos más en la casa, pasando por habitaciones que parecían congeladas en el tiempo. En una de ellas, encontramos los restos de una fogata reciente, las cenizas aún tibias. Junto a ella, colgado de una viga,
Había un saco que goteaba un líquido oscuro y viscoso. El olor metálico que emanaba me revolvió el estómago. Alejandra, utilizando sus conocimientos médicos, se acercó para examinarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, una voz resonó en la habitación, clara como el cristal. Lucía. El pánico se apoderó de nosotros. Mi hermana soltó un grito ahogado y retrocedió, chocando contra una mesa que se desplomó con estrépito. El caos se desató. Miguel tropezó en su prisa por salir. Carlos maldecía mientras intentaba orientarse en la oscuridad, y Alejandra nos gritaba que nos calmáramos. Pero era inútil. El miedo nos había consumido por completo. Corrimos desesperadamente hacia la salida, tropezando con escombros y chocando contra las paredes. El aire parecía espesarse, dificultando nuestra respiración, y juro que sentí manos frías intentando agarrarme mientras huíamos. Cuando finalmente salimos de la hacienda, no nos detuvimos hasta llegar a los autos. Jadeando y temblando, nos miramos unos a otros, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El silencio de la noche fue roto por el sonido distante de cascos de caballo, aunque no había ningún animal a la vista. Lucía, pálida como un fantasma, murmuró: «Quiero irme a casa». Sin decir una palabra más, subimos a los vehículos y nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás la hacienda de los gritos. Pero algo me decía que, aunque habíamos escapado físicamente, una parte de nosotros se había quedado atrapada en aquel lugar maldito y que nuestra pesadilla apenas comenzaba. Las semanas siguientes a nuestra visita a la hacienda de los gritos fueron un tormento. Intenté volver a mi rutina diaria, dar clases en la escuela y llevar una vida normal, pero las imágenes de aquella noche me perseguían constantemente. Cada sombra en un rincón, cada crujido en la noche, me hacía sobresaltar. Mis alumnos notaron el cambio en mi comportamiento. Me volví distraído, nervioso, saltando ante el menor ruido inesperado. Intenté ocultarlo lo mejor que pude, pero el terror que había experimentado en la hacienda había dejado una marca indeleble en mí. Pero si yo estaba mal, Lucía estaba aún peor. Mi hermana, siempre alegre y llena de vida, se había convertido en una sombra de sí misma. Pasaba horas encerrada en su habitación, negándose a salir o a hablar con nadie. Por las noches, la escuchaba gritar en sueños, palabras incoherentes mezcladas con súplicas desesperadas. Cuando lograba convencerla de que me contara qué le pasaba, sus ojos se llenaban de terror y murmuraba sobre voces que la llamaban, sobre sombras que se movían en los rincones de su cuarto. Javier me dijo una noche, con la voz quebrada: «No dejes que me lleven». Intenté buscar ayuda. Convencí a Lucía de que visitara a un psicólogo, esperando que pudiera ayudarla a procesar lo que habíamos vivido. Pero después de solo 2 sesiones, se negó a volver. «No lo entienden», me dijo. «Nadie puede entenderlo». Comencé a investigar sobre experiencias paranormales, buscando desesperadamente alguna explicación o solución para lo que nos estaba pasando. Pasaba noches enteras leyendo foros en internet, libros sobre lo sobrenatural, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre nuestra situación. Pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que nos habíamos metido en algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Una noche, cerca de un mes después de nuestra visita a la hacienda, me despertó un ruido extraño que venía de la habitación de Lucía. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo desbocado. Al abrir la puerta de su cuarto, sentí que el mundo se detenía. La ventana estaba abierta de par en par.
las cortinas ondeando con la brisa nocturna. La cama de Lucía estaba vacía, las sábanas revueltas como si hubiera habido una lucha, y en el suelo, un rastro de huellas húmedas que llevaba desde la cama hasta la ventana. Huellas que no eran humanas. Grité el nombre de Lucía hasta quedarme ronco. Desperté a toda la casa, a los vecinos. Llamamos a la policía, que llegó en minutos que me parecieron eternos. Les conté todo lo que había pasado, omitiendo los detalles sobrenaturales por miedo a que no me creyeran. Iniciaron una búsqueda exhaustiva. Peinaron cada centímetro de los alrededores. Interrogaron a todos los que conocían a Lucía. Pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. No había signos de entrada forzada, ni huellas en el jardín, nada que indicara cómo había desaparecido mi hermana. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La búsqueda de Lucía se volvió cada vez más desesperada. Carteles con su foto aparecieron en cada poste y cada pared de Linares. Su caso apareció en las noticias locales y luego en las nacionales. La gente del pueblo se unió en vigilias y búsquedas organizadas. Pero a medida que pasaba el tiempo, la esperanza comenzó a desvanecerse. Vi cómo la mirada de mis padres se apagaba un poco más cada día, cómo sus rostros se arrugaban por la preocupación y el dolor. Yo no podía aceptarlo. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que la desaparición de Lucía estaba relacionada con la Hacienda de los Gritos. Comencé a hacer viajes frecuentes a la propiedad, siempre de día, siempre con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero la hacienda permanecía silenciosa y amenazante, guardando sus secretos. Una tarde, mientras exploraba los alrededores, encontré algo que me heló la sangre. Un trozo de tela del pijama de Lucía, enganchado en un arbusto cerca de la entrada trasera de la hacienda. Cuando se lo mostré a la policía, renovaron la búsqueda en el área, pero no encontraron nada más. El peso de la culpa me aplastaba. Si no hubiera insistido en explorar ese lugar maldito, si hubiera escuchado las advertencias de mi abuela, Lucía estaría a salvo. Comencé a tener pesadillas recurrentes. Veía a Lucía atrapada en un laberinto interminable de pasillos oscuros, gritando mi nombre, suplicando ayuda. Me despertaba bañado en sudor frío, con la certeza de que mi hermana seguía viva en algún lugar, atrapada entre este mundo y algo más oscuro y antiguo. Y aunque todos a mi alrededor comenzaban a aceptar la posibilidad de que nunca la encontraríamos, yo sabía que no podía rendirme. Porque en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde la dirección de la hacienda, juraba que podía escuchar la voz de Lucía, llamándome, pidiéndome que la salvara del horror en el que la había metido. A medida que pasaban los meses sin noticias de Lucía, la vida en Linares comenzó a cambiar sutilmente. Un aire de inquietud se apoderó del pueblo, como si la desaparición de mi hermana hubiera despertado algo dormido durante mucho tiempo. La gente hablaba en voz baja, lanzando miradas nerviosas sobre sus hombros. Los ancianos del pueblo, que antes se reían de las viejas leyendas, ahora las repetían con una seriedad que helaba la sangre. La Hacienda de los Gritos, que siempre había sido un tema de fascinación mórbida, se convirtió en un tabú, un lugar del que nadie quería hablar abiertamente. Yo, por mi parte, me sumergí en una investigación obsesiva sobre la historia de la hacienda. Pasaba horas en la biblioteca local, revisando viejos periódicos y registros. Descubrí que la propiedad tenía una historia mucho más oscura de lo que imaginábamos.
Había sido construida en el siglo XVIII por un hacendado español conocido por su crueldad. Los rumores hablaban de rituales oscuros realizados en los sótanos de la hacienda, de pactos con fuerzas más allá de nuestra comprensión, y lo más inquietante, a lo largo de los años, había habido una serie de desapariciones inexplicables en la zona, todas de alguna manera conectadas con la hacienda. Una tarde, mientras hurgaba en los archivos más antiguos de la biblioteca, encontré un diario polvoriento escrito por un sacerdote del siglo XIX. En sus páginas amarillentas, describía un exorcismo fallido realizado en la hacienda. Hablaba de una presencia maligna tan poderosa que había resistido todos sus esfuerzos. Una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación de los vivos. El sacerdote advertía que la hacienda era un portal, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro se había vuelto peligrosamente delgado. Estas revelaciones me atormentaban día y noche. No podía dejar de pensar en Lucía, atrapada quizás en algún limbo horrible, esperando que la rescatara. Mis padres, preocupados por mi estado mental, insistían en que buscara ayuda profesional. Pero, ¿cómo podía explicarles que lo que estábamos enfrentando iba más allá de la comprensión de cualquier psicólogo? Miguel, Alejandra y Carlos, mis compañeros en aquella fatídica noche, evitaban hablar del tema. Podía ver el miedo en sus ojos cada vez que mencionaba la hacienda o a Lucía. Una noche, mientras dormía intranquilamente, tuve un sueño vívido. Me vi caminando por los pasillos de la hacienda de los gritos, pero esta vez era diferente. Las paredes parecían respirar, palpitando con una vida antinatural. Escuché la voz de Lucía, débil y distante, llamándome desde las profundidades de la casa. La seguí, bajando escaleras interminables que parecían llevar a las entrañas de la tierra. Al final del descenso, encontré una puerta antigua. Cuando la abrí, me desperté gritando, empapado en sudor frío, con la certeza de que lo que había visto era real, que de alguna manera había logrado conectar con el lugar donde estaba atrapada Lucía. Al día siguiente, decidí que era hora de actuar. No podía seguir esperando mientras mi hermana sufría. Reuní todo el valor que pude y me dirigí a la casa de doña Carmen, una anciana que vivía en las afueras del pueblo y que tenía fama de ser una especie de curandera o medium. La gente solía burlarse de ella, llamándola bruja o loca, pero en ese momento sentía que era mi única esperanza. Cuando le conté mi historia, doña Carmen me miró con ojos llenos de compasión y miedo. «Hijo», me dijo, «has abierto una puerta que nunca debió ser abierta, pero quizás aún haya una manera de cerrarla». Doña Carmen me habló de un ritual antiguo, transmitido en secreto a través de generaciones. Me advirtió que era peligroso, que podría costar mi propia vida, pero que era la única forma de tener una oportunidad de salvar a Lucía. Mientras me explicaba los detalles, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El ritual requería que volviera a la hacienda en la noche de luna nueva, que enfrentara mis miedos más profundos y que estuviera dispuesto a hacer un sacrificio. La entidad que habita en la hacienda se alimenta de miedo y desesperación. Me explicó, para vencerla, debes ofrecerle algo más poderoso. Salí de la casa de doña Carmen con una mezcla de esperanza y terror. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura, que podría terminar desapareciendo como Lucía. Pero también sabía que no podía vivir conmigo mismo si no lo intentaba. Mientras caminaba de vuelta a casa, el viento sopló desde la dirección de la hacienda,
trayendo consigo el sonido distante de cascos de caballo. Recordé la leyenda del charro negro, el jinete fantasma que, según decían, rondaba la propiedad. Por un momento, creí ver una figura oscura a caballo en la distancia, observándome. Parpadeé y la visión desapareció. Esa noche, mientras me preparaba para lo que vendría, sentí que estaba al borde de un abismo. Sabía que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. La luna nueva estaba a solo unos días de distancia, y con ella, mi última oportunidad de salvar a Lucía y enfrentar los horrores de la Hacienda de los Gritos. Mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad, me pregunté si tendría la fuerza necesaria para enfrentar lo que me esperaba, y si, al final, lograría rescatar a mi hermana o me uniría a ella en ese reino de sombras y terror. La noche de luna nueva llegó más rápido de lo que esperaba. Con el corazón latiendo desbocado y las manos temblorosas, me preparé para enfrentar lo que podría ser mi última aventura. Siguiendo las instrucciones de doña Carmen, llené una bolsa con los elementos necesarios para el ritual: velas negras, hierbas secas cuyo nombre desconocía, y un pequeño frasco con un líquido oscuro que prefería no saber qué contenía. También llevé conmigo una foto de Lucía y un mechón de su cabello que había guardado desde que éramos niños. Mientras conducía hacia la Hacienda de los Gritos, el cielo estaba cubierto de nubes espesas, negando incluso la luz de las estrellas. El camino parecía más largo y siniestro que nunca, cada curva ocultando potenciales peligros. Cuando finalmente llegué, apagué el motor y me quedé sentado en silencio, reuniendo el coraje necesario para salir del auto. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo susurros y lamentos que parecían provenir de la misma tierra. Con pasos temblorosos, me acerqué a la entrada de la hacienda. La puerta, que antes colgaba precariamente, ahora estaba completamente abierta, como si la casa misma me invitara a entrar. El interior estaba sumido en una oscuridad absoluta, pero algo en mí sabía exactamente hacia dónde dirigirme. Mis pies me llevaron automáticamente hacia las escaleras que descendían al sótano, el lugar que había visto en mis pesadillas. Bajé los escalones, contando cada uno en voz baja para mantener la calma. Al llegar al fondo, me encontré frente a la misma puerta antigua de mi sueño. Respiré hondo, saqué los elementos del ritual de mi bolsa y comencé a preparar todo según las instrucciones de doña Carmen. Encendí las velas, esparcí las hierbas en un círculo a mi alrededor y, con manos temblorosas, vertí el líquido del frasco en un pequeño cuenco. Justo cuando estaba a punto de comenzar el ritual, escuché un sonido que me heló la sangre. El inconfundible galope de un caballo, acercándose rápidamente. El charro negro, la figura legendaria asociada a la hacienda, parecía haber llegado para presenciar mi intento de rescate. El sonido de los cascos resonaba por toda la estructura, haciendo temblar las paredes y el suelo bajo mis pies. Cerrando los ojos y aferrándome a la imagen de Lucía, comencé a recitar las palabras que doña Carmen me había enseñado. Era un idioma antiguo, que no comprendía pero que sentía vibrar en cada fibra de mi ser. A medida que avanzaba en el ritual, el aire a mi alrededor comenzó a espesarse, volviéndose pesado y opresivo. Las llamas de las velas se agitaron violentamente, proyectando sombras danzantes en las paredes del sótano. De repente, sentí una presencia abrumadora en la habitación. Abrí los ojos y, para mi horror, vi una masa de sombras arremolinándose frente a mí, tomando formas grotescas y cambiantes.
En el centro de ese torbellino de oscuridad, creí ver el rostro de Lucía, distorsionado por el terror y el dolor. Su voz, débil y distante, me llamaba desesperadamente. Con el corazón a punto de estallar, continué con el ritual. Sabía que estaba en el punto crítico, el momento en que debía ofrecer algo más poderoso que el miedo que alimentaba a la entidad. Sin dudarlo, saqué el cuchillo que había traído conmigo y, cerrando los ojos, hice un corte en la palma de mi mano. Mientras mi sangre goteaba en el cuenco con el líquido oscuro, pronuncié las últimas palabras del ritual, ofreciendo no solo mi miedo, sino mi amor incondicional por Lucía, mi determinación de salvarla a cualquier costo. El efecto fue inmediato y aterrador. Un rugido ensordecedor llenó la habitación y sentí como si toda la realidad se desgarrara a mi alrededor. Las sombras se arremolinaron con furia, formando un vórtice que amenazaba con tragarme. En medio del caos, vi una mano emergiendo de la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, la agarré con todas mis fuerzas. Hubo un destello cegador de luz y de repente todo quedó en silencio. Cuando mis ojos se ajustaron, vi a Lucía tendida en el suelo frente a mí, pálida y débil, pero viva. La abracé con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por mis mejillas. Habíamos logrado lo imposible. Habíamos desafiado a las fuerzas oscuras de la Hacienda de los Gritos y habíamos ganado. Mientras ayudaba a Lucía a subir las escaleras, sentí que la hacienda misma se estremecía, como si estuviera colapsando sobre sí misma. Salimos justo a tiempo para ver cómo la estructura antigua se derrumbaba, levantando una nube de polvo y escombros. Con el primer rayo de sol asomando en el horizonte, la Hacienda de los Gritos finalmente cayó, llevándose consigo siglos de terror y misterio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y explicaciones. La reaparición de Lucía fue considerada un milagro por muchos, y pronto la noticia se extendió más allá de Linares. Aunque intentamos explicar lo sucedido, sabíamos que la verdad completa era algo que pocos podrían comprender o creer. Han pasado varios años desde aquella noche, y la vida ha vuelto a una aparente normalidad. Lucía se recuperó lentamente, aunque las pesadillas y los recuerdos de su tiempo en aquel lugar oscuro aún la persiguen. Yo dejé de dar clases y me dediqué a investigar y documentar otros casos de fenómenos paranormales, determinado a arrojar luz sobre los misterios que acechan en las sombras de nuestro mundo. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde donde una vez se alzó la Hacienda de los Gritos, creo escuchar el lejano sonido de cascos de caballo. Y aunque sé que la hacienda ya no existe, una parte de mí se pregunta si realmente logramos cerrar esa puerta para siempre, o si solo la dejamos entreabierta, esperando que alguien más se atreva a cruzar el umbral entre nuestro mundo y lo desconocido.